Muy buenos días con todos, un gusto tenerlos nuevamente. Estamos empezando la unidad final, un análisis para la materia de contabilidad gerencial. Esta unidad comprende el tema de las operaciones descentralizadas por niveles de responsabilidad y la evaluación del desempeño adecuado para la correcta toma de decisiones. Los objetivos principales de esta unidad están relacionados con el establecimiento de cuáles son las relaciones de trabajo óptimas que permitan tanto a la empresa como al empleado lograr los objetivos comunes. También aplicar los diferentes modelos que se necesitan para una toma de decisiones adecuadas y que ésta, de acuerdo a su complejidad y de la información de costos obtenidos, nos lleve a un mejor desempeño. Bien, en las organizaciones es importante agrupar las actividades para que, de acuerdo a una secuencia lógica y funcional, puedan desarrollarse los productos o servicios que necesitan ser entregados a los clientes. Para esto hay que analizar bien cuáles son las funciones para que, de acuerdo a esa estructura adecuada de las funciones, haya un buen trabajo en equipo y se puedan cumplir adecuadamente las actividades encomendadas, para que al final, como decíamos, salga un producto o un servicio adecuado. Las empresas se constituyen, por tanto, en estructuras diferentes, dependiendo de cuáles son sus tamaños, sus intenciones y su alcance geográficamente. Tenemos las estructuras tradicionales, que son las que corresponden básicamente a las estructuras pequeñas, donde hay un solo dueño, 2 o 3 empleados, un gerente, un dueño, un semi-administrador y un trabajador de primera línea. Las estructuras simples tienen que ver con un negocio pequeñito, donde ya se tiene un departamento de ventas, un departamento de producción y un departamento puede ser hasta de recursos humanos. ¿Sí? La estructura simple, la estructura funcional, ya que tiene que ver con una ampliación, sí, del trabajo sobre la base de actividades o especialidades ocupacionales similares o relacionadas que se llevan a cabo para obtener un determinado resultado final. Este tipo de estructura es el más difundido y utilizado, ya que representa a la típica organización estructural, ¿no? Hay gerentes de producción, gerente de comercialización, gerente de finanzas, gerente de recursos humanos, y debajo de ellos están los de producción, los subgerentes, luego los jefes y los analistas, los coordinadores, etcétera, ¿sí? Luego tenemos las estructuras por producto. Hay empresas que tienen 5 o 7 productos que derivan de un tipo, de una línea inicial que es parecida, por ejemplo, lo de papeles, donde se fabrica la celulosa, se fabrican papel higiénico, papel servilleta, también el aserradero, la parte de papeles y cartones, cuadernos. Entonces hay una mezcla de productos ahí que eh, para mejorar la administración se crean los departamentos por productos y cada uno tiene su especialización o su gente especializada para desarrollar esas actividades. La estructura geográfica ya sí depende básicamente de una mejor organización para multinacionales o empresas de gran tamaño, principalmente cuando regionalmente quieren mantener la administración. Dicho sea esto de paso, pueden ser establecidas por los puntos cardinales o pueden ser establecidas dependiendo de la región, de las regiones de un país. Por ejemplo, pueden haber regiones costa, sierra y amazónica para nuestro país, o si es por Latinoamérica pueden existir zonas geográficas delimitadas de sur, centro y norte. Por ejemplo, la zona sur puede estar comprendida por Argentina, Chile, Uruguay, y la zona centro puede estar comprendida por Paraguay, Bolivia, Perú, y la zona norte puede estar establecida por Colombia, Venezuela y Ecuador. Un ejemplo. La estructura por clientes ya es un poco más diferente y tiene que ver con la especialización que tenemos que darle por las características que ese cliente nos determine. Por ejemplo, en la banca segmenta a sus clientes de acuerdo a su peso en relación de su transaccionalidad y su importancia económica.
Por ejemplo, tenemos el segmento corporativo, que son las grandes empresas, el segmento pymes, que son para pequeñas y medianas empresas, el segmento de consumo, que son para todas las personas que quieren un préstamo para un bien X, que sea no para producir, sino para consumo. Segmento inmobiliario, el segmento institucional, que tiene que ver para sectores que tengan que ver básicamente con gobiernos o con partes relacionadas con organismos no gubernamentales de ayuda, etcétera. Y la estructura por procesos, que finalmente nos delimita, que para mí es la mejor y la más adecuada, porque ya adecua, de acuerdo a las actividades, una estructura o un personal encargado desde las entradas a las salidas, hablando de procesos, con cada una de las cabezas y sus componentes de recursos humanos que necesitan para que el producto sea mejor. Yo creo, y es en esta estructura donde mejor se aplican las descentralizaciones. ¿Cuáles son las ventajas y problemas de la descentralización? Como le decíamos, la descentralización es una forma de organizar y de trabajar en una compañía. Mientras más pequeñas sean las compañías o las empresas, más centralizada va a estar la toma de poder. En las grandes empresas es un gran reto establecer una descentralización de actividades porque conlleva la asunción de esos riesgos y, aparte de la asunción de esos riesgos, tener muy claro y delimitadas hacia dónde quieren, hasta dónde rayar la cancha de poder darle paso a las personas que puedan tener injerencia en la toma de decisiones. Pero las ventajas básicamente generan una mayor capacidad de respuestas frente a las necesidades locales porque todos están inmersos en la toma de decisiones. Se les consulta a todos y todos pueden tener una participación activa en las respuestas. Por lo tanto, es más rápida. También existe mayor, como esto hace participativo, hay una motivación del personal porque están inmersos en el proceso, ¿sí? También permite un enfoque a las actividades específicas de la compañía y no derivar o devanear en otros aspectos que a veces en las centralizaciones de toma de decisiones no corresponden. También aumenta la lealtad hacia la organización por parte de las personas, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas, básicamente, que existen en la descentralización? Eh, Siempre se necesita un mayor presupuesto para administrarle los controles internos. Determina un grado de autoridad y responsabilidad y es en esta parte donde a veces surgen problemas, cuando no se tienen claras las delimitaciones de autoridad y responsabilidad. En ciertas ocasiones hay duplicidad de actividades porque no se tienen bien rayada la cancha respecto de las funciones de cada una de las áreas. Y como decíamos, una de las ventajas también que existe es que mide significativamente la ejecución de las subunidades y en un escenario descentralizado, tanto la ejecución de actividades como la transferencia de productos y de servicios entre segmentos de la entidad va a ser siempre más difícil de controlar. ¿Ok? Los centros de responsabilidad le llamamos a aquellos donde específicamente están los puntos álgidos de control para que una empresa tenga éxito o no. Las principales características de estos centros de responsabilidad es que deben existir para cumplir uno o más objetivos. Su razón de ser es apoyar a la implementación de las estrategias de la empresa y también cumplir con los objetivos que la empresa implementa. Existen 4 tipos de centros de responsabilidad. Estos 4 tipos de centros de responsabilidad tienen que ver con, primero, el centro de costes, donde el directivo es responsable únicamente de los costes, el centro de ingresos, donde el directivo es responsable de las ventas y de los ingresos, por tanto, el centro de utilidad, donde el directivo es responsable de los ingresos y de los costos. Esto básicamente está relacionado con finanzas, ¿cierto? Cuando hablamos de los ingresos con el de comercial y cuando realizábamos el de coste con el de contabilidad. Y el centro de inversión, el directivo es responsable únicamente de las inversiones y de los ingresos y costes. Están separadas las funciones de estos centros de responsabilidad y para eso son las estructuras organizacionales que se deben adecuar
correspondientemente a las características de cada una de las empresas. Como nosotros podemos ver, hay 4 niveles. Los niveles, el del gerente general, los gerentes de operaciones, los subgerentes y los supervisores de producción. Cada uno de ellos va a tener, por tanto, un nivel de responsabilidad. En la contabilidad, por niveles de responsabilidad, debe presentar un sistema bien diseñado para acumular y presentar los costos por niveles individuales de responsabilidad. Y siempre debe tener en conjunto con un área de planeación o la que haga a sus veces, planeación o control, trabajar en conjunto para que esta definición sea bien aplicada a los precios. Entrando en el concepto de medidas de desempeño, tenemos que tener en cuenta que ya cuando tenemos una estructura organizacional bien delimitada y unos centros de responsabilidad que son los que se hacen cargo de la operacionalidad de la compañía, tenemos que establecer medidas de desempeño. ¿Cuáles van a ser estas medidas? Estas medidas van a ser tanto internas como externas. Van a haber medidas con respecto a la rentabilidad, es decir, el crecimiento del ingreso de operación, ingresos brutos. Las medidas de satisfacción del cliente, que tienen que ver con la participación de mercado, el tiempo de respuesta al cliente, el desempeño en cuanto a tiempo y la confiabilidad del producto. Tenemos las medidas de innovación, que tiene que ver con el número de nuevas creaciones, nuevos desarrollos, número de lanzamientos nuevos y tiempo para llegar al mercado. Medidas internas de eficiencia, calidad y tiempo, que es la final, que me determina la variación en la eficiencia de todos mis procesos, en el rendimiento, en el tiempo de anticipación de fabricación, cuenta física, inventario de los materiales directos. Los métodos principales para la evaluación del desempeño tienen que ver básicamente con determinar cuáles son las características del sector de negocio, cuál es la posición que tiene la empresa en el sector, cuál es la estrategia que se desarrolla para que la empresa pueda subsistir y seguir trabajando normalmente, determinar los recursos que son necesarios para esa estrategia, qué cualidades tiene la dirección, es agresiva, es conservadora, ¿sí? La congruencia de la política financiera, si tiene una política muy austera, si tiene una política despilfarradora, si tiene que ver mucho la política de desembolsos con relación a los objetivos. Todas estas interacciones que nosotros vemos en los cuadritos tienen que ver cómo eficientemente se utilizan las estructuras organizacionales, ¿sí? Para poder al final tener una toma de decisiones constructivas que beneficie tanto al cliente como a nuestro personal y obviamente a los accionistas. Los métodos creados para la evaluación de desempeño son varios, pero nos vamos a centrar en algunos, los principales, y vamos a luego a establecer unos par de ejercicios que son los que se van a considerar para su examen con relación a lo que hemos tratado. ¿Cuáles son los principales métodos para evaluación de desempeño? Están los métodos de evaluación del desempeño en centro de costos, es decir, medir qué tanto van creciendo los costos, ya sea de acuerdo a su comportamiento, cómo lo analicen, los costos variables, los costos fijos, etcétera. La evaluación del desempeño en un centro de utilidades, cómo se va manejando mayor o menormente la relación de crecimiento de utilidades que corresponde a un objetivo o una visión que se tenga parte de la compañía. Y nos vamos a adentrar un poco más en la valoración del desempeño de centros de inversiones. ¿Qué es un rendimiento sobre la inversión? Un rendimiento sobre la inversión me mide la rentabilidad de una acción, ¿sí? Explicado en la fórmula, es la multiplicación del monto de la inversión por el margen de ingreso. ¿Qué me da mi rendimiento de inversión? Es decir, cuánto yo desembolso para obtener una rentabilidad, un margen X para rendir en la empresa. Al final esto se traduce en cuánto yo obtengo de ingresos versus la inversión. Eso es el rendimiento sobre la inversión. Y el ingreso residual que tiene que ver con ya el traer a valor presente esos activos que utilizo para poder ingresar, para poder trabajar o desempeñar la función de la empresa, ¿sí? Me hace una participación adicional de lo que yo espero tener al final de la vida útil de el negocio. Eso es lo que es el ingreso residual.
Dicho en fórmulas, está dado por el ingreso de operaciones menos el total de activos que me sirvan para producir, por la tasa de entorno requerido. Ya vamos a ver ejemplos claros en ejercicios para este tipo de acciones, ¿ok? Y eso, como decíamos, las alternativas para medición de activos las vamos a ver a valor presente y a costo presente. Vamos a ir, por tanto, ahora a compartir la pantalla para evaluar los ejercicios que nosotros queremos enseñar. Bien, el primer ejercicio que vamos a establecer para poder entender las mediciones de los rendimientos sobre activos, tenemos en pantalla un ejercicio con ciertos datos dados y tenemos las fórmulas. Estos ejercicios van a ser muy parecidos a los que en el examen nosotros retomamos. Por tanto, les sugiero nuevamente, tengan a mano una laptop donde ustedes puedan manejar los datos y ustedes puedan calcular los problemas que le vamos a dar. En este caso, si tenemos una máquina para hacer sillas con los siguientes datos, la máquina tiene una vida útil de 10 años. Los ingresos netos en efectivos para esos 10 años son de 1.200.000 cada uno de esos años. El precio final de reventa esperado es de 2 millones, es decir, al final de los 10 años, cuando ya la máquina ya termine el tiempo de vida útil, creemos que va a valer 2 millones de dólares el precio final de ese equipo. El porcentaje que se espera de rendimiento, o la tasa de retorno, es el 12%. El número de años descontados es de 5,60 años. Nos ubicamos. Estos son datos dados, ¿sí? Y los números de años descontados para el cálculo del valor presente de reventa van a ser 0,322. Ustedes solamente tienen que redirigirse a las fórmulas que ya les estamos dando. Calcular primero el valor presente de la anualidad, que corresponde a los ingresos netos anuales por el número de años descontados, que es un dato que le estamos dando. Este valor presente de la anualidad, ¿de dónde me sale? ¿Sí? Los ingresos netos esperados por cada año, 1.200.000, por el número de años descontados, que son los 5,6050. ¿Cuánto tengo de valor presente de la anualidad? Son 6.780.000 dólares. Ese es mi valor presente de la anualidad. Para yo calcular mi valor presente de la reventa, ¿sí? Que me dice que al final de esos 2 millones, ¿cuánto sería a valor presente? Estos 2 millones de mi precio de valor de reventa. Ese valor presente de la reventa está dado por el precio de reventa, por el número de años que después descontado. Que eso están dados por, ¿qué variables? Están dados por cuánto es el precio que yo estaba esperando, como les decía, los 2 millones al final del periodo de vida útil, por el número de años descontados para el cálculo del valor presente de la reventa. Por tanto, si traigo esos 2 millones a valor presente, ¿sí? Realmente yo tengo 644.000 dólares. ¿Para qué sirve todo esto? Para yo en este momento decidir, ¿sí? Mi máquina, el valor presente de mi máquina con todo lo que me produce, ¿cuánto es? ¿Cuál es mi valor presente? Para eso entonces el valor presente de la máquina va a estar dado por el valor presente de la anualidad más el valor presente de la reventa, que es el valor residual que habíamos visto anteriormente como concepto. Por tanto, es la sumatoria de ambos cálculos que habíamos hecho anteriormente y me determina que son 7.424.000 dólares mi valor presente de la máquina. Es decir, que si hoy quisiera vender la máquina, el valor mínimo de esta sería 7.424.000, que corresponde a los ingresos que me va a generar a lo largo de su vida útil, ¿sí? Que son los 6.780.000, más el valor presente de la reventa, que son los 644.000. Con esto, clarísimo el ejemplo de este análisis de inversión con respecto a una máquina que me produce un determinado flujo y cuál es su valor residual. Vamos al siguiente paso, que es lo que tiene que ver con los análisis para una inversión con algunas obras, ¿sí? Considerando a costo presente, ¿sí? Y considerando a costo simple, para determinar al final los rendimientos, como decíamos,
¿Y cuál es la diferencia con los rendimientos de inversión sobre costos históricos y los rendimientos de inversión sobre costo presente? Dados los datos que tenemos acá, de los ingresos de operación, los activos circulantes, la edad de instalación de cada una de estas operaciones, cuál es el valor bruto en libros, qué depreciación tiene cada una de estas operaciones, cuál es el valor neto en libros al final de cada año. Todos estos datos están dados y tenemos que considerarlos importantes para los cálculos que nosotros queremos saber, que es al final determinar si mi posición está bien analizada o no. Tenemos un horizonte de tiempo, en este caso entre el 90 al 98, y para cada uno de ellos hay un índice de costos de construcción que me determina un valor de retorno o una tasa de retorno X. El valor vida útil de la constructora para los tres casos es de 14%. Hay un precio de reventa final cero para no hacernos líos, ¿sí? Y yo ya tengo aquí que identificar claramente dónde están mis posiciones de rendimiento sobre inversión simples. De rendimiento sobre inversión simple, si ya calculo, ¿sí? Mis ingresos de operaciones los tengo claramente identificados, 2.400, y mi total de activos un dato ya dado, 10.000, en este caso 24% para Constitución. Para Linares, 15%, para Parral, el 16%. En este caso, inicialmente, al usar las cantidades de rendimiento sobre inversión, la obra de Constitución parece ser que es la que mejor uso hace del total de activos, ya que su rendimiento es de 24%. Esto siempre he visto costos históricos, pero vamos a verlo ahora sí traído a costo presente con lo que me rinde cada uno de ellos, de acuerdo a su valor en cuanto a productividad, ¿sí? De su instalación y cuánto me influyen los datos que habíamos visto para determinar cuál es la que realmente a costo presente, considerando el flujo que me origina en el tiempo, me va a determinar ahora una posición diferente a esta que inicialmente tenemos, que es simple. Entonces, el paso 1 va a ser determinar, ¿sí? Vamos a reclasificar los activos fijos, el valor bruto en libros, valuados al costo histórico, lo que me da al costo presente al final del año 98, para lo cual utilizamos la fórmula de valor bruto a costo histórico por los índices de costes de construcción. Entonces, para cada una de las construcciones, Constitución, Linares y Parral, tenemos el cálculo, está dado por fórmulas, ustedes lo tienen, este archivo lo tienen en la plataforma, ¿sí? Considerando, ¿qué considera? Considera el valor bruto en libros multiplicado por esa posición del índice del año al final del periodo versus su valor inicial. Entonces, allí vamos a tener un índice que me va a determinar cuál de ellos va a determinarme un valor a costo histórico de ese valor bruto en libros, ¿sí? El valor bruto en libros que vamos a tener para cada una de las constructoras. Es decir, estos 1.400 se van a convertir en 2.550, los 2.100 se van a convertir, ¿por qué? ¿Por qué desde el 94? Porque tiene la edad de instalación 4 años. Por eso es que tomamos los 4 años que quedan, ¿no? 1, 2, 3, 4. El siguiente, Parral, ¿desde cuándo se considera? Justamente los 2 años que faltan, es decir, del 98 menos 2, el año 96 se toma este índice respecto al anterior. Y con eso determinamos un valor bruto histórico. El paso 2 es que vamos a deducir ese valor neto en libros de los activos fijos al costo presente al final del año 98, es decir, al periodo final. La vida útil calculada de cada hora, acuérdense que es de 14 años. Por tanto, con los mismos datos que sacamos de ese valor bruto histórico en el costo histórico por el índice de construcción, dependiendo de cuánto tiempo de vida le queda, ya vamos a deducir cuánto realmente, ya considerando el tiempo de vida útil,
le queda a este valor bruto de los activos a cada uno de ellos. En Constitución 1080, en Linares, los 2625, los 14 menos los 4, porque en principio son 14 menos 8, y Parral serían cuánto tiempo de vida útil le queda 3650 menos 14 menos los 2, ¿sí? Al final de cada año. El siguiente paso es calcular el costo presente al total de activos al final del periodo. Y esto se saca simplemente sumando, ¿sí?, los activos circulantes, que son los datos del ejercicio, más los activos del paso 2 que leímos acá. La fórmula está hecha con el cálculo anterior que sacamos, los activos circulantes del ejercicio, más, ¿qué? Más los activos que constituimos a valor presente, considerando ya el tiempo de vida útil del ejercicio. Entonces, Constitución nos determina un valor de 5080, Linares nos determina un valor de 6875 y Parral un valor de 8700. Ustedes se dan cuenta, todos son mayores que los valores originales de los activos circulantes. ¿Por qué? Porque estamos ya incluyendo ese tiempo de vida y cuánto me está generando en el tiempo, ¿ok? De acuerdo a los índices de cada uno de los periodos de construcción y considerando los años. El paso 4 me va a servir, vamos a constituir los gastos, calcular los gastos por depreciación a costo presente en unidades monetarias. ¿Y cómo lo calculamos? De nuevo está la fórmula, el valor bruto en libros al costo en 98 por 1 entre 14, que son el tiempo de vida útil para todo el periodo. Es decir, los 2250 que calculamos en el primer paso, ¿sí?, dividido entre los 14 años. En este caso, para Constitución se dan 180, para Linares 187,50 entre, ¿sí?, los 14, siempre para los 14 años todos, ¿sí?, y Parral los 225 que me salen de los 3150 del valor bruto histórico por los índices que constituían a cada uno de ellos por los 14 años. Hasta este momento vamos viendo cómo van saliendo las constituciones de las depreciaciones. El quinto paso es calcular el ingreso de operación del costo presente en unidades monetarias del 98, es decir, el valor futuro. ¿Y cómo? Vamos a utilizar, todo está formulado, ustedes lo único que tienen que poner es el auditor de fórmulas. El paso anterior, lo que calculamos en el paso anterior, ¿sí?, se reduce del valor de los ingresos de operación. ¿Dónde están los ingresos de operación? En este caso, 2.400 menos, ¿qué? Menos los 180, el valor de depreciación, al final del periodo, y menos los 100, que era al final del año. Que en eso tenemos los valores ya del ingreso de operación a costo presente, para cada uno de ellos. En Linares tenemos la fórmula L80. L80 son los ingresos menos el 133, que son el 133, la depreciación traída a valor presente, ¿sí? Y esto menos la depreciación original que había al final de cada año, 150. Entonces, ¿cuánto sería mi ingreso a esta fecha? Constitución 2320, Linares 2962 y Parral 4775. Parral se ve mejor. Ahora, para calcular el rendimiento sobre inversión utilizando estimaciones de costo presente para los activos fijos y depreciación, utilizamos la siguiente fórmula. Los ingresos de operaciones de costo presente que fueron calculados en el paso 5, dividido entre el costo presente del total de activos, que es el paso 3. ¿Sí? Es decir, lo que calculamos con la suma de los activos circulantes y los activos llevados a valor presente, dividido entre este ingreso que tenemos operacionalmente con todos esos valores traídos a valor presente. Entonces, Constitución tiene un rendimiento sobre inversión a costo presente de 45,67, Linares 43,09 y Parral 54,89. Si vamos a comparar, ojo, si vamos a comparar, ya ahora sí, los rendimientos sobre inversión a costo históricos y costos presentes, nos vamos a dar cuenta que
Miren anteriormente, ¿quién tenía la mejor posición a costo histórico? Era Constitución, ¿sí? Solamente considerando el costo histórico. Pero cuando ya hacemos todo el análisis de considerar las variaciones de lo que me produce cada uno, cuánto tiempo de vida le queda al equipo, cuánto me produce por ingreso cada año, determinamos que quién tiene mi mejor posición de rendimiento sobre la inversión es realmente Parral. Y esto tiene que tener influencia para la toma de decisiones de cada uno de ellos. Por eso es que es muy importante hacer estos cálculos a costos presentes para poder tener una mejor posición de hacer inversiones o en alguna ocasión, de desligarnos de un tipo de producto o de un tipo de línea. Si en este momento me dicen con cuál línea o con cuál constructora quisiera quedarme, me iría definitivamente por Parral, aunque en principio pareciera que es de las menores, la que menor rendimiento sobre inversión me genera. ¿Ok? Dicho esto, les agradezco su tiempo. Como les digo, revisen en la plataforma, ustedes van a encontrar este archivo. Este archivo va a servir como modelo para la plataforma en el examen. Les deseo buena suerte y les deseo que practiquen por lo menos unos 2 o 3 ejercicios cambiando datos para que puedan tener éxito en la materia. Mucho gusto, ha sido un agrado inmenso poder compartir ustedes este módulo en espera de que puedan seguir mejorando su posición profesional y de desarrollo intelectual. Agradezco su tiempo.